Dando inicio con esto es dando frutos en abundancia, que es prácticamente lo que vamos a hablar relacionado a lo que es Marcos 4:1. Perdón, relacionado al segmento este. Otra vez lo voy a repetir, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, este segmento que tenemos es para eso, para tener específicamente esto que dijo el apóstol Pablo de leer. Por eso lo que vamos a hacer es leer partes. En este caso vamos a leer la parábola del sembrador, que es lo que nos queremos enfocar, ya que como habíamos hablado en el primer tema de buscando el reino de Dios y su justicia, lo que vimos hablar era ver a Jesús, lo que Jesús enseña, y que una de las cosas que Jesús enseñaba era el reino a través de las parábolas, o lo podemos ver a través de la vida de él. Entonces, como la vez anterior vimos Marcos 4, del 1 al 2, cuando hablaba acerca de Jesús, comenzó a enseñar acerca del reino de los cielos, poniendo la semejanza de lo que es la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, pero que él tomó la doctrina de ellos, de las personas, por el cosechar y sembrar, y tomó lo que era de conocimiento del reino para enseñarlo en manifestación, para nosotros aprender acerca de eso. Entonces, basado en eso, vamos a leer lo que corresponde a esa parábola del sembrador y enfocarnos específicamente por qué es que Jesús quiso dar esa parábola, porque hay como una consecuencia de las cosas. Si yo le enseño a alguien a ahorrar, es por enseñarle, decir, bueno, mira, si tú ahorras, cualquier situación de emergencia o si tú quieres poner un negocio, tal vez comenzás de niño, pero al final vas a poder hacerlo. Es decir, como que ya no me están dando algo al final, no de solo hacerlo porque lo tienes que hacer. Entonces esa es la idea prácticamente de lo que corresponde a lo que vamos a ver de Marcos. Marcos 4 del 2 no, este es otro. Aquí. Si es 4, Marcos 4 del 2 al 3, que fue lo que vimos la vez pasada, lo vamos a leer, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es lo que habíamos hablado, vuelvo a repetir, del hecho de mirar a Jesús, ver lo que él hablaba o lo que él hacía, para nosotros aprender. En este caso, Jesús traslada la enseñanza del reino de los cielos a través de la palabra del sembrador. Entonces uno tiene que prestar atención, ya que también es una de las primeras que él enseña, y aparte la primera que enseña dice que si no entendemos esta parábola, no vamos a poder entender las demás. Por eso que esta parábola es muy clave para muchas cosas. Entonces voy a tomar mi Biblia para leer lo que corresponde a la parábola del sembrador. Muy bien, vamos a ver. Ok, entonces dice aquí Marcos 4, desde el inicio lo vamos a leer, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a seguir leyendo, esto ya es como que la explicación. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que oyendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Jesús no solo está brindando la parábola, sino que específicamente en este está explicándola. No todas las parábolas las hace esto. Pero también la razón por la cual Jesús explica la parábola es porque las personas se acercaron a preguntar. Y eso nos da el punto a veces de que nosotros conocemos muchas cosas o leemos o inclusive recibimos cosas, pero a veces no las terminamos de aprender porque no nos acercamos en oración a preguntarle a Dios qué quiere decir lo que me hablaron o lo que me están enseñando. Entonces la clave aquí, inclusive para ser un discípulo, es acercarse con Dios y preguntar. Porque hay muchas cosas en la palabra que tal vez uno no entiende, pero la idea que Dios quiere es que nos acerquemos a Él para preguntarle qué significa lo que nos está inquietando o lo que nos está enseñando. Entonces, basado en esto, de la parábola, hay un versículo que Jesús mencionó y es el siguiente. Juan 5:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es prácticamente una de las cosas que Jesús quiere, que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces, Él enseña desde el principio a saber cómo dar mucho fruto, del cual está hablando. Ahora, aunque Jesús lo menciona aquí de esta manera, hay muchos propósitos para lo que refiere el fruto. Como ustedes ya saben, hay mucho que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, con los frutos nosotros conocemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Con los frutos también nosotros podemos saber si nosotros estamos haciendo bien lo correcto. Es decir, bueno, yo sé, y por alguien dirá, yo estoy yendo a la iglesia, estoy orando, pero no estoy produciendo el fruto que la Biblia dice. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces uno se puede ver claramente qué está pasando porque no está dando los frutos. Es como que fuera uno dice, yo soy un árbol de mangos, pero uno no da mangos, da aguacate. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sembrando yo en mi corazón, por lo cual está produciendo aguacates y no mangos? Entonces, Jesús lo que necesita, no es solo por la parábola del sembrador, está explicando cómo dar buen fruto, porque hay una diferencia entre dar mucho fruto y dar buen fruto. Porque cuando la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, a veces se interpreta de que porque una iglesia puede ser de miles de personas, es una iglesia verdadera. Pero ahí están viendo la cantidad de fruto, pero no el tipo de fruto, porque son dos cosas diferentes. Entonces Jesús en la parábola del sembrador ya está haciendo referencia claramente que todo lo que viene de su palabra va a dar buen fruto. Pero ese buen fruto quiere que se dé en abundancia, que se dé mucho fruto. Pero en las tinieblas no quiere que se dé. Por eso dice que producen en 30%, en 60% y en un 100% el fruto. Entonces, la clave de la parábola del sembrador muestra qué cosas pueden provocar que solo demos al 30, al 60 o al 100 por uno. Entonces, si nosotros le ponemos énfasis a esa parábola, vamos a mejorar en todas las cosas. Pero yo lo que quiero enfatizar acá, bueno, que creo que es una de las cosas que quiero enfatizar, como a veces uno mira el fruto, pero solo dice, bueno, ¿de qué me va a servir solo saber que soy o no soy? Pero hay algo muy importante que esta parábola también nos enseña a nosotros a saber tener una comunión mayor con Dios. Porque regularmente se podría ver, inclusive si se predica o se oye, como una cuestión moral, ¿va? O sea, yo me comporto bien y hago bien. Se puede ver algo así como que, pero yo qué obtengo o yo qué recibo más que una vida de testimonio, por así decirlo. Pero realmente esta parábola y lo que es el fruto y el mucho fruto, realmente es una forma para entrar en comunión mayormente con Dios. O sea, que nos acerca más a la comunión con Dios. Y el pasaje está en el libro de Cantares, que aquí lo olvidé poner, pero en las hojas que le voy a dar está. En el libro de Cantares dice claramente, dice, venga mi amado a su huerto y coma de sus dulces frutos. En otras traducciones dice, coma de sus frutos exquisitos. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros tenemos fruto en abundancia, podemos hacerle un llamado a Dios para que tenga comunión con nosotros.
Es decir, que prácticamente dar mucho fruto es una forma de decir, ven, yo te quiero amar, yo quiero estar contigo. Y Dios va a estar con nosotros porque tiene frutos exquisitos. Porque realmente esa es una de las bases de la comunión con Dios, o lo que nosotros conocemos como la novia o la esposa del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el libro de Cantares habla bueno, retratar el libro de Cantares. El libro de Cantares prácticamente es un poema o es un cantar de una esposa hacia un esposo o un amado hacia una amada y viceversa. No es solo una mujer o no solo como a veces se cita a Salomón diciéndole a una persona, sino también es esa persona diciendo a Salomón. A veces no se mira, por ejemplo, una Reina Valera no se ve, pero en otras Biblias sí lo dividen. Sí dicen, esto dice el amado, esto dice la amada, esto dice el amado, como que fuera una conversación que tuvieran las personas en el libro de Cantares. Entonces, en ese pasaje específico dice que es la amada la que le dice al amado, ven y come tu dulce fruto. Entonces, ese parábola del sembrador nos está diciendo que si ustedes dan fruto, pueden llamarme para tener comunión. Pueden llamarme para que yo los bendiga. Pueden llamarme para tener amores. Por eso es de que cuando vemos la situación con la higuera, que vino Jesús y quiso comer frutos de la higuera, y Jesús no comió frutos de la higuera. Entonces vino Jesús y maldijo a la higuera. Entonces, ¿cómo así dijeron que maldijo a la higuera? Porque pasó de que este árbol estaba engañando a Jesús. Le estaba diciendo que tenía frutos, pero no tenía. Porque cuando Jesús vio, dijo, voy a ver si hay fruto, pero no había. Entonces vino Jesús y maldijo a la higuera. ¿Por qué? Porque le está haciendo un falso llamado a un amor, a una comunión. Lo estaba engañando, lo estaba como queriendo manipular, si lo queremos llamar en figura, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Lo segundo es de que cuando nosotros comenzamos a dar un fruto, también la Biblia dice, en el libro de Hebreos, dice fruto de labios, dice presentad sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Entonces, si nos damos cuenta, se va a manifestar en nosotros la alabanza a Dios, que también significa una forma de comunión, porque uno está alabando o adorando a Dios, y ahí es donde se refleja lo que a veces conocemos o tal vez han oído como lo que es el cántico nuevo, que Dios hace fluir de nosotros una canción nueva, una canción inspirada. No solamente de que nosotros llegamos a los cantantes y que cantemos esas canciones, sino que ya es una forma de inspirar que nosotros sale de nosotros. Por eso, cuando vemos a David en Salmos, claramente dice muchas veces, porque mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. O también una canción dice, porque tú has puesto en mí un cántico nuevo, una alabanza y adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él salió fruto de Él, es decir, palabras de alabanza, palabras de adoración, palabras de comunión. Entonces ya y ustedes lo han percibido, cuando uno canta a Dios y Él lo exalta, la presencia de Dios desciende y uno lo percibe, uno lo siente. Y a veces cuando el cántico no es muy diferente en la comunión porque ya es algo muy puro, en el sentido de que sale de mí. No es como, por ejemplo, cuando alguien canta, ya sea los diferentes salmistas que le llaman, o ya sea David o demás, lo que sucede a veces es que ellos tuvieron la experiencia y basaron en esa experiencia y los trasladaron ese cántico. Y nosotros lo que hacemos es, cantamos de lo que ellos cantaron. Es decir, nosotros tomamos del fruto de ellos y se lo presentamos a Dios, ¿no? Y a veces no tiene tanto impacto lo que ellos cantaron en nosotros. O sea, el impacto de ellos no es el mismo que el nuestro. Pero cuando hay un cántico nuevo, sí es como que yo le estoy dando a Dios de mi propio fruto. No es como que voy a comprar al mercado y a mirar, Señor, aquí te doy mi fruto, sino que de mí mismo está saliendo ese fruto. Y ese fruto va a ser diario. Y esa es una de las cosas que Dios quiere, que demos fruto. No solo para que nosotros podamos dar buen testimonio de Él, sino por también tener mayor nivel de comunión con Dios. Cosa que no solo dijo Jesús, sino que también el apóstol Pablo dice, en si no estoy mal, en Filipenses, dice, y yo por eso lucho, me esfuerzo para que ustedes puedan dar frutos y que sobreabunden. Entonces, uno de los enfoques principales de la palabra sembrador es dar mucho fruto, no solo para testificar del camino de la verdad, sino porque eso nos va a ayudar a tener mayor comunión con Dios. Es decir, Dios se va a deleitar. Es como cuando nosotros comemos un tipo de fruta o algo por el estilo, uno le gusta y sigue comiéndolo. Hasta todos los días a veces uno la puede mandar a pedir. De igual manera Dios con nosotros. Y a veces una de las cosas que Dios hace con nosotros es llamarnos a comunión. Es decir, yo no sé si les ha pasado, pero a veces Dios lo llama a uno. A mí me ha pasado que yo estoy sentado o estoy haciendo alguna otra cosa y el Señor me llama para que yo le cante. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué le llama a uno? Pero es por eso, porque Él quiere probar del fruto que uno le está brindando. ¿Por qué? Porque es un fruto puro o algunas otras cosas. Entonces, la idea de que nosotros le enfaticemos en la palabra sembrador es para eso. Y por supuesto,
hay una cosa contraria a lo que es la parábola del sembrador. Jesús está enfocando prácticamente en que la palabra de verdad va a producir un fruto de verdad. Y por consecuencia solo se está enfocando en el mucho fruto. Pero si nosotros le damos como vuelta a esa parábola, también significa que si nosotros sembramos otra semilla que es de maldad, también va a dar fruto. O va a dar fruto al 30, va a dar fruto al 60, o va a dar fruto al 100 por uno. Entonces, dependiendo de lo que nosotros sembremos en nosotros, va a dar fruto. Ya sea, por eso dice la Biblia, que no puede dar el espino higos, o no puede dar, por ejemplo, yo no, como les decía, yo no, si yo quiero mangos y siembro aguacates, no estoy esperando mangos, ¿verdad? Me va a dar aguacates. Entonces, si yo siembro maldad de mí, ¿qué va a producir? Maldad. Pero si yo siembro la palabra de Dios, ¿qué va a producir? Los frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, gozo, benignidad. Entonces, esa es la idea de Jesús explicar la parábola. Por eso que después de esta parábola viene la parábola del trigo y la cizaña. Porque ahí claramente dice que Dios plantó trigo, pero el enemigo plantó cizaña. Y dice que los dos crecen igual. Entonces, la parábola del sembrador y junto con la otra parábola nos enseña de que nosotros podemos hacer sembrar cosas de verdad o de mentira. Y por eso es de que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué me desespero? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estos malos pensamientos? ¿Por qué hemos sembrado todo eso? Si nosotros queremos todo lo otro, la paz, el gozo, ¿qué tenemos que sembrar? La palabra, porque la palabra tiene todo eso. Pero Dios no solo quiere que lo tengamos, sino que lo quiere que lo tengamos en abundancia. Y por eso vamos, en estos segmentos de 1 Timoteo, vamos a comenzar a ver cada parte de la parábola del sembrador. O sea, dentro de 15 vamos a ver la primera, que es la que cae junto al camino. Dentro de los otros 15, la otra que cae sobre pedregales, después la otra que cae sobre otro y después la buena tierra. Pero quiero enfatizar en eso para que también se lea la parábola del sembrador en sus hogares, en sus casas, y que bajo esa perspectiva de lo que anhelan, de la comunión con Dios, de todo lo demás, y las otras cuestiones como la paz, el gozo, la paciencia, lo que Dios necesita, puedan producir. O ustedes pueden decir, bueno, yo sí estoy produciendo, pero estoy produciendo un 30. Ah, yo quisiera producir a un 60. Y como si lo de que es de 30, si lo siento bien, Dios me está dando una buena vida, me está formando, etcétera, ¿cómo lo hago para llegar al 60? Y de 60, ¿cómo llego al 100? Ese es realmente el objetivo. Entonces Dios nos está diciendo que alguien puede hacer las cosas y está bien, y sí lo está haciendo bien, pero puede alcanzar mucho más para tener esa comunión plena con Dios, porque esa es la realidad del objetivo con Cristo. Entonces les dejo el sentimiento de leer la parábola del sembrador, meditarla, para que después vayamos viendo cada área, porque pues aquí también, imagínense, son por partes, pero también uno puede meditarla y completar también ¿cómo se llama? Los pensamientos de lo que cada quien puede tener para este pasaje. Pero quería centrarme específicamente en poder dar mucho fruto. Y por eso la palabra sembrador es clave para eso, porque nos explica por qué nos estamos dando y por cómo hacer para que sí demos el fruto específico, y eso puede ser día tras día o meses, o evaluarlo, porque cuando uno siembra, o sea, a veces cuando uno siembra no es como que siembro aquí y dentro de mañana ya me dio. A veces uno siembra y dentro de un mes, dependiendo del tipo de planta o el tipo de fruto, uno o otros son dentro de 3 años, 5 años. Por eso mucho de lo que nosotros vemos, ya sea películas, series, lo que escuchamos como canciones, todo eso que hemos sembrado nosotros puede ser que esté dando ahorita fruto. Que no, inclusive a ustedes les ha pasado que tal vez lo que su papá o su mamá les dijo de niño les puede estar afectando para mal o les puede estar afectando para bien ahorita. ¿Por qué? Porque fue sembrado y ahorita dio fruto. Entonces uno tiene que saber también cómo permitir y cómo no permitir. Y la palabra del sembrador enseña. Es decir, si uno ve, Jesús dice que el enemigo ataca, pero si uno ve la perspectiva de que el enemigo siembra y cómo es de que uno puede a través del terreno evitar el crecimiento de la maldad, también uno puede aplicar eso. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo por partes ya en los otros segmentos de Timoteo. Por el hecho de seguir leyendo las parábolas, ver a Jesús y tener ese énfasis de comunión con Él.